Un muy cordial saludo a todos. Bienvenidos a la presentación de operaciones con números enteros, dificultades y errores en su tratamiento. Esta presentación es realizada por Valentina Gómez, Karen Marín y Adrián Ortega, quien les está hablando. Sin nada más que agregar, empecemos. Para el desarrollo de este tema, primero indicaremos algunos autores sobre los cuales nos hemos basado en el desarrollo de este video. Nuestra primera autora es Sonia Constanza Calderón, quien se graduó de licenciatura en Matemáticas en la Universidad Pedagógica Nacional. Además, tiene una maestría en Educación Matemática de la Universidad de los Andes y un doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuauhtémoc. Como segunda autora tenemos a María C. Cañadas, quien finalizó su doctorado en Didáctica de las Matemáticas en 2007 y es investigadora en Educación Matemática. Además, es quien orientó en su tesis doctoral a Sonia Constanza Calderón. Por último, tenemos a Pedro Gómez, quien tiene un pregrado en Licenciatura de Matemáticas e Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes. Además, tiene 3 maestrías, una en Economía y Desarrollo Económico en la Universidad de Kent, en Canterbury, otra de Lógica y Método Científico en London School of Economy y una en Estudios de Sociedades Latinoamericanas en la Universidad de París, además de un doctorado en Matemáticas de la Universidad de Granada. Estos 3 autores como principales nos ayudarán en la construcción del tema que vamos a tocar durante el video. Bueno, cuando vemos las palabras número entero que aparecen en la pantalla, deberíamos pararnos a pensar por un momento sobre cómo nacieron las mismas. Pues según Aurora Gallardo y Abraham Hernández, en 2007, fue Junquet, un matemático francés, que en su obra Triparty and la Science des Nombres, la cual se alojaba en un manuscrito de 1484 y fue conocida después de su traducción tiempo después, quien introdujo una notación para los números negativos. Este también insertó una escritura especial para exponentes menores que 0. Con Junquet fueron aceptadas y representadas simbólicamente las soluciones negativas a ecuaciones y problemas, y conforme fue transcurriendo el tiempo, según mencionan también Gallardo y además Basurto, en 2010, Hernán Hankel logró superar los obstáculos que refieren a estos números y le dio el estatus de construcción formal. Por esto, debemos ponernos a pensar que en un principio el concepto de número fue asociado a actividades diarias, a partir de las experiencias que el hombre iba teniendo, como lo eran el comercio, la medición de la tierra, agregar o quitar cosas. Es decir, el concepto de número surgió de la necesidad de contar. Cuando se introdujo el álgebra, el concepto de número negativo no tenía ningún sentido para los matemáticos, teniendo en cuenta que no era tan fácil asociarlo a su cotidianidad. Pues, en los números naturales se podían realizar operaciones como sumar o multiplicar y estas no representaban ningún conflicto mental para ellos. Pero cuando se iba a restar o a dividir y se representaba un caso donde un número a era menor a un número b, entonces esto ya era más complejo de comprender o incluso se decía que no tenía solución. En conclusión, los números negativos surgen de un defecto de los números naturales para realizar operaciones entre ellos. Pero de forma más formal, podemos decir que los números enteros surgieron de la necesidad de realizar operaciones de la forma a menos b, donde a era un número menor a b, como por ejemplo 6 menos 25, y con el paso del tiempo este conjunto de números se simbolizó de la siguiente manera, donde una z mayúscula pasaba a simbolizar los números que abarcan desde los negativos mencionados por Junquet y representados como z menos hasta los números naturales representados como z más, además de agregar el 0 entre ellos. Como ya hemos mencionado los números enteros, ahora diremos cuáles son los sistemas de representación asociados a esto. Para empezar, diremos que un sistema de representación permite operar 2 o más números enteros en distintas situaciones, por ejemplo, mediante el método formal, aplicando los algoritmos correspondientes en una expresión aritmética, o mediante el método gráfico usando la recta numérica. A continuación, describimos los sistemas de representación más relevantes para el tema, los elementos que hacen parte de ellos y las relaciones que hemos establecido. Primero tenemos el sistema de representación simbólico, el cual consiste en el conjunto de símbolos asociados a los números enteros. Estos son, como pueden ver, el sistema de numeración arábigo, es decir,
el número 0, los números negativos menos 1, menos 2, menos 3, etc. Los signos de agrupación como lo son el paréntesis, las llaves, los corchetes, el símbolo más como un indicativo de un número positivo o una suma, el símbolo menos para indicar un número negativo o una resta, el signo igual, las barras para indicar el valor absoluto, los números naturales 1, 2, 3, etc. Y aquí también se encuentra el símbolo de multiplicación y división. Ahora veremos el sistema de representación verbal. Este sistema trata de representar conceptos y procedimientos mediante las palabras y oraciones, cortas u orales. Entre las representaciones verbales usuales están los nombres de las operaciones de los números enteros y sus signos correspondientes. Así, por ejemplo, la palabra tener se interpreta como una cantidad positiva, por ejemplo, tener dinero. Por el contrario, no tener o deber se representa como una cantidad negativa, no tener dinero. Existen otras palabras que, por ejemplo, señalan operaciones con números enteros como lo son adherir, reunir o juntar. Un ejemplo de esto puede ser cuando ahorras dinero en tu cerdito. Mientras que la resta se interpreta como separar algo o quitar una cantidad a algo. Un ejemplo claro de esto puede ser, por ejemplo, quitar los pétalos de una flor. Las operaciones como el producto también se ven evidenciadas con las palabras como duplicar. Por ejemplo, se duplicó el número de niños en un salón, como lo están observando. Por otra parte, la adición se puede representar con la palabra repartir. Por ejemplo, repartamos estas 4 manzanas que están en la pantalla en estos 4 sujetos. De esta forma le corresponde una a cada sujeto. Por último, pensemos en la inexistencia de algo y esta se puede interpretar como la nada o se puede representar como un cero o como lo están viendo en este momento. Ya los conocedores me entenderán. Seguimos ahora con el sistema de representación manipulativo. Este se compone de los posibles elementos que se pueden manipular relacionados con un tema matemático específico, en nuestro caso, el conjunto Z de los números enteros. Aquí hemos incluido algunos ejemplos como las varillas chinas, las fichas bicolores, los naipes y la sumadora de enteros. Bueno, y ahora finalmente haremos mención del sistema de representación gráfico. Este sistema corresponde a las posibles representaciones que se pueden dibujar o graficar asociadas a los conceptos o procedimientos del tema que se desea estudiar. Entre las representaciones gráficas más populares en matemáticas encontramos los diagramas de Venn, el plano cartesiano, diagramas estadísticos y otros. Sin embargo, para los números enteros, la representación que usaremos será la de la recta numérica. Como pueden ver, se trata de una línea recta horizontal o vertical, en este caso horizontal, donde se ubican los números enteros que queremos representar. El 0 es el número que separa los números positivos de los negativos. La distancia entre cada uno de los números es constante y están organizados teniendo en cuenta el orden del conjunto de los enteros. Ahora bien, como ya sabemos cuáles son los diferentes sistemas de representación de los cuales se puede hacer uso para el trabajo de los números enteros, veremos un ejemplo de la relación que hay en cada uno de los sistemas. Es importante mencionar que si bien se tiene variedad de sistemas de representación, esto no sesga la posibilidad de usar varias representaciones para una misma situación matemática. Por ejemplo, supongamos que tengo 2 manzanas y compro 3 más. Esto se escribe en lenguaje natural de la siguiente forma, y es el sistema de representación verbal. También podríamos escribir lo mismo como 2 más 3 igual a 5, lo cual es un sistema de representación simbólico. De igual forma, si cogiera 2 manzanas como estas que están dibujadas y les agregara 3 más, formaría un grupo como este de 5 manzanas. Este es un sistema de representación manipulativo, pero por último podría pararme en una recta numérica en el número 2 y avanzar 3 espacios hacia la derecha quedando en el número 5, por lo cual se podría decir que tendría 5 manzanas. Este sistema de representación es gráfico y con este sencillo ejemplo podemos ver que un mismo problema se puede representar de distintas formas. A continuación explicaremos cómo se desarrollan las operaciones con números enteros, pero primero recordemos la definición de valor absoluto. Valor absoluto. El valor absoluto representa la distancia desde el origen o cero de una recta numérica hasta un número o un punto, es decir, el número de unidades que hay entre la distancia entre el cero y dicho número, sin importar la dirección hacia donde éste se encuentra. Como la distancia es positiva, el valor absoluto de un número siempre va a ser positivo. Tomemos el a como el número al que se le va a aplicar la definición de valor absoluto. Si el a es mayor o igual a 0, el valor absoluto de a es igual a a, pero si a es menor que 0, el valor absoluto de a será igual a menos a. Comenzaremos con la suma. Como podemos ver, la suma
tiene varios elementos. Entre ellos están un A y un B, que representan los sumandos, un C, llamado sumado total, más el signo de la operación que ya todos conocemos. Para realizar la suma de enteros es necesario tener presentes los siguientes casos. El primero, la suma de dos números de igual signo. En este caso, se realizará la suma de los valores absolutos de dichos números y el resultado se escribirá con el mismo signo de los sumandos. Como podemos ver en los ejemplos, 2 más 3 y el menos 2 más menos 3. Luego está el caso donde los dos números sean de distinto signo. En este caso, se realiza la diferencia entre los valores absolutos de dichos números y el resultado de esta se escribirá con el signo del sumando que tenga mayor valor absoluto, como podemos ver en el ejemplo del 2 más menos 3. Continuamos con la resta. Recordemos que la resta, o también llamada sustracción, es de la forma A menos B igual a C, donde A representa el minuendo, B el sustraendo, tenemos un símbolo de la operación que es el menos, y C es el resultado de la resta o diferencia. En el conjunto de los números enteros, el signo de la resta le cambia el signo a la cifra que le sigue, es decir, cuando vamos a operar, si el número que se resta es positivo, se convierte en negativo, o si el sustraendo es negativo, se convierte en positivo. Podemos afirmar además que la resta es un caso particular de la suma, en donde los números a sumar son de diferente signo, y es aquí cuando la suma se convierte en una diferencia. Ahora continuamos con la multiplicación. La multiplicación consta de unos factores A y B, un por representado por una X o un punto dependiendo del caso, que es el símbolo de la operación, y un C llamado producto. Para multiplicar dos números enteros, se multiplican sus valores absolutos y se aplica la ley de signos. ¿Qué nos dice la ley de signos? Que cuando ambos factores tienen el mismo signo, el resultado queda positivo, como podemos ver en los ejemplos 5 por 3 y menos 5 por menos 3, que ambos nos dan como resultado 15. También está el caso donde los factores tienen signos contrarios y este nos da un resultado negativo, como podemos ver en el ejemplo de menos 5 por menos 3. Para la división contamos con un C, que es el dividendo, un A, llamado divisor, un B, que es el cociente, y un residuo R. Para la división de enteros, como podemos ver en los ejemplos, se utiliza la misma ley de signos que se explicó en el apartado anterior de la multiplicación. Entonces, si tenemos un 6 dividido 2, nos da como resultado un 3 positivo, o si tenemos un menos 6 dividido menos 2, me da también un 3 positivo, y en el caso de que sean de signos contrarios, por ejemplo 6 dividido menos 2, el resultado nos va a dar menos 3. Capacidades. Una capacidad se define como una expectativa del profesor sobre la actuación de un estudiante respecto a cierto tipo de tarea asociada con un tema matemático. Las capacidades se manifiestan mediante conductas observables de los estudiantes, pues estas se activan y desarrollan cuando ellos realizan tareas o problemas propuestos. Entre las capacidades que los estudiantes desarrollan cuando realizan actividades matemáticas, en especial con números enteros, nos podemos encontrar con corresponder el conjunto de los números enteros y los puntos de la recta numérica. Ubicar números positivos y negativos en la recta numérica teniendo al cero como referente. Realizar adiciones y sustracciones entre números enteros utilizando la recta numérica. Hallar el valor absoluto de un número entero. Ejecutar operaciones indicadas de acuerdo a los signos de agrupación. Aplicar la propiedad asociativa, conmutativa, clausurativa o modulativa. Traducir una situación aditiva a una expresión aritmética, gráfica o verbal y viceversa. Verificar los resultados obtenidos a partir de la formulación de una situación. Interpretar los resultados de acuerdo con su signo y expresarlos en un lenguaje matemático apropiado. Dado un par de números, ejecutar la operación indicada y obtener un resultado. Plantear la operación a realizarse de acuerdo con la situación propuesta en un problema.
identificar el signo de un número de acuerdo con el contexto de la situación planteada, aplicar la simplificación de ceros en el momento de realizar operaciones, aumentar los ceros simplificados al dar la respuesta de un problema, identificar las cantidades y datos relevantes para la resolución de un problema, calcular mentalmente operaciones de adición y sustracción con números enteros y validar los procedimientos aritméticos realizados en una expresión. Configuración epistémica. En un texto matemático y en cualquier actividad que involucre matemáticas, se hace necesario analizar los objetos matemáticos que en éste existen. Antes de pasar a analizar este tipo de actividades, primero definamos qué son y cuáles son estos objetos. Godino 2003 define objeto matemático como todo aquello que puede ser indicado, todo lo que puede señalarse o a lo cual puede hacerse referencia. En otras palabras, como indica Pochulú 2012, es todo aquello que puede individualizarse en matemática. Por un lado, tenemos el lenguaje, que está relacionado con lo que se puede manifestar de manera escrita, oral o por gestos, como lo son términos, gráficos, expresiones, etc. También están las situaciones problema, que son todas las actividades o tareas propuestas, y se encuentran también los argumentos, que son los razonamientos utilizados para dar validez o justificar los procedimientos que se ponen en práctica. Luego están los conceptos, que son las descripciones de los objetos, las propiedades y los procedimientos que están relacionados con la forma de hacer cierta actividad matemática, como lo son los algoritmos, técnicas de cálculo, etc. Estos 6 tipos de objetos se articulan formando configuraciones epistémicas, cuyo análisis nos informa de la anatomía de un texto matemático. Esto nos ayudará a detectar qué capacidades están desarrollando los estudiantes y cuáles serían sus dificultades y errores. Entonces, para realizar una configuración epistémica, tendremos en cuenta los objetos mencionados anteriormente y su conexión. Como podemos ver en la gráfica, como centro tenemos unas reglas que incluyen los conceptos, propiedades y procedimientos, y fuera de ellos encontramos la situación problema, lenguaje y los argumentos. La conexión entre estos se ve lo siguiente. Por un lado, el lenguaje sirve de instrumento para accionar la actividad, pues este permite expresar y soportar la misma. A su vez, las reglas regulan el uso del lenguaje. También, las reglas ayudan a la resolución de la situación problema, al mismo tiempo que esta última origina la actividad matemática y motiva las reglas. Por último, las reglas condicionan los argumentos a utilizar y los argumentos sirven para justificar las mismas. A continuación, se presentan 2 actividades planteadas a estudiantes y a las cuales luego se les realizará la identificación de capacidades y la configuración epistémica correspondiente. Tarea 1. En una localidad se experimentaron los siguientes cambios de temperatura. Amaneció a 3 grados bajo cero. Al mediodía, la temperatura había aumentado en 8 grados. Y a las 4 de la tarde había subido otros 2 grados. Desde esa hora hasta la medianoche bajó 4 grados. Y desde la medianoche hasta las 6 de la mañana siguiente bajó 5 grados. ¿Qué temperatura hubo a esa hora? Justifica tu respuesta. Tarea 2. Haz de profesor o profesora y decidí si los siguientes cálculos que hizo Isabel son correctos o no. En cualquier caso, explica tu decisión. Caso A. Tenemos la expresión 5 por menos 4 más 12 dividido menos 2. Como podemos ver, la manera de operar de Sol es agrupando los 2 primeros términos. Entonces primero haz 5 por menos 4 y le da menos 20, el resto de la expresión continúa normal. Luego menos 20 más 12 le da menos 8 y eso lo divide con menos 2 y el resultado le da 4.
Caso B. Tenemos menos 8 por menos 3 más 4 menos 6 dividido menos 1. Opera los dos primeros términos llegando a 24, a su vez que opera 4 menos 6 llegando a menos 2, obteniendo así 24 más menos 2 dividido menos 1. Luego vuelve a operar los primeros términos llegando a 22 dividido menos 1. Por último, tiene como resultado 22. Ahora se realizará la identificación de las capacidades y la configuración epistemológica asociada a cada tarea. En la tarea 1, las capacidades que encontramos son C1, C2, C3, porque el estudiante trabaja con la recta numérica, ubica puntos y opera entre ellos. C7, C8, C9, cuando traduce la situación, obtiene un resultado y lo verifica. C10, C11 y C12, al escoger las operaciones necesarias para la resolución del problema y los signos correspondientes según el planteamiento. Configuración epistemológica. La situación con la que nos encontramos en la tarea 1 es extramatemática. El concepto que se trabaja es el de número entero. Las propiedades que encontramos son ley de signos en suma y resta. Los procedimientos a utilizar son resolución de operaciones con enteros, aplicación de ley de signos, ubicación y operaciones en la recta numérica e interpretación del lenguaje natural. El lenguaje que allí se utiliza es simbólico, gráfico y natural. De la tarea 2, las capacidades encontradas son C5 y C6, cuando se ejecutan operaciones según su signo y se aplican propiedades. C8, C9, al verificar e interpretar los resultados obtenidos. C10 y C17, dados unos números enteros, se realizan operaciones y se verifican los procedimientos aritméticos realizados. Configuración epistemológica. La situación encontrada en la tarea 2 es intramatemática. El concepto, al igual que la tarea 1, es el de número entero. Las propiedades son ley de signos en suma y resta y en producto y cociente. Los procedimientos son detección de errores, resolución de operaciones con enteros, eliminación de paréntesis y aplicación de ley de signos. El lenguaje que allí se utiliza es simbólico. Dificultades y errores. Se sabe que el estudio de los números negativos en las aulas pone en relieve diversas dificultades en los alumnos relacionadas con la comprensión del concepto de número entero y las operaciones que éste abarca. Las dificultades y errores son limitaciones en el aprendizaje que los estudiantes presentan al resolver ciertas tareas matemáticas. Aquí vale la pena recordar la definición de dificultad y error vistas en clase. Dificultad, en el marco de la educación matemática en la escuela, constituye una falta de comprensión asociada a la complejidad de los objetos matemáticos, a la que el estudiante se ve enfrentado en el proceso de aprendizaje. Estos abarcan varios aspectos: procesos de pensamiento, procesos de enseñanza de las matemáticas, procesos cognitivos del estudiante y la actitud emocional y o afectiva hacia las matemáticas. Mientras que el error es considerado como la presencia de un esquema cognitivo inadecuado en el alumno, inadecuado con respecto a los saberes matemáticos en la forma correcta y común en los que estos se conocen. Estos no son solo consecuencia de una falta de conocimiento o un despiste, también son manifestaciones de una dificultad u obstáculo. Consideremos las limitaciones relacionadas con el tratamiento de los números enteros. Por ello, se han identificado una serie de posibles errores que describen manifestaciones equívocas en las que pueden incurrir los estudiantes. Entre las dificultades más comunes están la dificultad en el uso del lenguaje matemático y verbal en situaciones aditivas, dificultad en el uso de la recta numérica y dificultad para realizar operaciones que involucren números enteros. A continuación, se mostrará cómo se han identificado estas dificultades y algunos de los errores que éstas abarcan. Una de las dificultades que encontramos en el tratamiento de los números enteros fue la dificultad en el uso del lenguaje matemático y verbal, y uno de los errores asociados a esta dificultad es el no diferenciar entre la sustracción y el concepto de número negativo en su representación verbal y simbólica. Por ejemplo, al decir 5 menos 8, el receptor puede interpretar esto como el número 5 menos el número 8,
o el número 5 menos el número menos 8, o bien el número 5 más el número menos 8. Otro error consiste en plantear inadecuadamente la expresión aritmética, malinterpretando las palabras. Por ejemplo, cuando se dice, ¿cuál es la diferencia entre el número 5 y el número menos 2? El oyente puede responder interpretando que el número 5 es mayor que el número menos 2. Y un tercer error asociado a esta dificultad es obtener un resultado negativo para una distancia. Halle la distancia que hay entre menos 3 centímetros y menos 9 centímetros. Interpretaciones. La distancia que separa a los dos números es menos 6. El estudiante no toma en cuenta que las distancias siempre son positivas. Otra dificultad encontrada está relacionada con el uso de la recta numérica para realizar operaciones con números enteros. Un error asociado es el uso incorrecto de la recta numérica para realizar operaciones aditivas. En este caso tenemos 4 menos 6 igual a menos 1. ¿El estudiante qué es lo que hace? Pues cuenta las divisiones que hay desde el número 4 hasta el número 6, en este caso los puntos rojos, y no los espacios que hay entre estos dos números, en este caso los saltos azules. Por eso el resultado es menos 1. En el siguiente error es ordenar los números negativos y los positivos en la recta numérica de forma que extrapolen el orden de los naturales a los negativos. ¿Por qué sucede esto? Pues bien, si el estudiante tiene el concepto de que el número 1 es el más pequeño, entonces interpretará que el menos 1 debería ser más pequeño que el menos 2, que el menos 3 o que el menos 4, etc. Así, el estudiante organizará los números negativos como si se tratara de los números naturales. La siguiente es la dificultad para realizar operaciones que involucran números enteros. Un error común es cambiar el orden de los números en una operación para efectuar una operación conocida. Entonces, si tenemos la expresión 2 menos 5, el estudiante cambia la posición de los números, en este caso 5 menos 2, ya que esta es una operación conocida por él, incurriendo en un error, pues olvida los signos de cada número. Otro error es omitir el signo cuando el resultado de una operación es un número negativo. Por ejemplo, 15 menos 20 igual a 5. Aquí el resultado corresponde a la distancia entre el número 15 y el número 20. Sin embargo, el estudiante omite por completo el signo menos. Por último, se presenta el error de identificar los símbolos literales como números positivos. Por ejemplo, si decimos que A es un número positivo, entonces se piensa que menos B será un número negativo. Mencionaremos ahora la dificultad en la interpretación de las operaciones entre números enteros. Aquí encontraremos 7 diferentes errores. El primero es utilizar la definición de resta como un desplazamiento hacia la izquierda en la recta numérica, omitiendo los demás signos implicados en una operación. Por ejemplo, tenemos 5 menos menos 3 igual a 2. ¿Por qué sucede esto? Pues bien, porque no se establece una relación entre el sistema simbólico y el sistema gráfico. Simplemente se asume que restar es ir hacia la izquierda. Otro error es omitir los signos de agrupación al resolver una expresión aritmética. En el ejemplo que hemos propuesto, quien realiza el ejercicio, al romper los paréntesis, no está tomando en cuenta la operación que hay ahí. Por ello, el resultado da 0. El siguiente error es prescindir del signo del número entero al realizar operaciones. En este ejemplo, el sujeto multiplica menos 2 por 5, pero olvida el signo menos que acompaña el resultado. Otro error asociado a esta dificultad es el no reconocer la jerarquía de las operaciones y agrupar mal, tal como podemos ver en el ejemplo. Para esta misma dificultad se encuentra el error de hacer uso inadecuado de la ley de signos. Un ejemplo de eso es menos 4 menos 5 igual a 9. Usualmente estas respuestas están justificadas porque menos por menos da más, algo que es inválido para esta operación.
El siguiente error es interpretar la resta de números negativos como la acción de quitar el sustraendo al minuendo. Ejemplo, 8 menos menos 3 igual a 5. Aquí, quien resuelve el ejercicio omite las leyes de signos. El último error, asociado a la dificultad 4, es adicionar o sustraer el inverso aditivo en una expresión aritmética. Por ejemplo, se asume que menos 10 menos menos 5 es igual a menos 10 menos 5. La siguiente es la dificultad para dar sentido a un resultado negativo. Aquí se encuentran errores como pensar que siempre el minuendo debe ser mayor que al sustraendo, como ocurre en los naturales. En este ejemplo, quien se ve enfrentado a este ejercicio piensa que la operación 20 menos 21 no es posible hacerla. El siguiente error es asegurar que la respuesta de una operación no puede dar negativa. Por ejemplo, menos 2 más 1 igual a menos 1. Quien se ve enfrentado a esta operación piensa que esta no tiene sentido o que carece de lógica. Por último, mencionaremos la dificultad en el uso del valor absoluto. Un error común es pensar que si el valor absoluto de un número negativo es una cantidad positiva, el valor absoluto de un número positivo será una cantidad negativa. Así, por ejemplo, si el valor absoluto de menos 100 es igual a 100, entonces el valor absoluto de 100 sería igual a menos 100. Y esto claramente es un error. Bueno, con esto damos por terminado la relación que encontramos entre las dificultades y los errores en el tratamiento de los números enteros. Pero a continuación se les mostrará la bibliografía empleada para esta presentación. Muchas gracias por la atención prestada.